tema, ahora sí, antes de pasar al test de Gap, que conecta con el tema de la resurrección. Si no me equivoco, los cristianos no están obligados a creer en ello. Es el tema de la... Tú en el libro hablas, por un lado, de los milagros eucarísticos, para ello tendréis que leer el libro, y por otro lado está el tema de la sábana santa. Yo no conocía... Todo lo que conozco de la sábana santa, honestamente, lo conozco por lo que he leído en este libro, porque, no sé, por lo que sea, no he leído apenas de ese tema. Pero me llamó bastante la atención. ¿Tú personalmente crees que es una prueba de la resurrección de Jesús o de la existencia de Jesús? Sí. Ahora, la primera, como estabas formulando la pregunta es, los cristianos no tienen por qué, no los cristianos, los católicos, los cristianos, cada uno tiene eso, pero los católicos no tenemos obligación de creer que la sábana santa es realmente la imagen de Jesucristo. Eso no forma, o sea, y es importante es definir esto. De hecho, contrariamente a lo que la gente cree, hay muy pocas obligaciones dentro del catolicismo de creer. Vamos, que tenemos el número de dogmas contados con los dedos de una mano. Digo, porque siempre la gente cree, es que tú tienes que creer. No, mire, yo no tengo que creer, en pues no sé, en las visiones de Santa Faustina Kowalska, por mucho que sea santa. Yo no tengo que creer que la Virgen se apareció en Lourdes, por mucho que sí se apareció. No tengo, siendo católico, o sea, tú puedes permanecer fiel a la Iglesia Católica sin necesidad de creer. Lo que pasa es que las evidencias son tan grandes, o sea, es decir, por ejemplo, en Lourdes, que yo he estado repetidas veces en Lourdes y ves los milagros que se han producido allí, es inexplicable. Oiga, ¿cómo es posible que una persona que está sin medio cerebro y llegó a duras... Este es el último, el último de los milagros que ha sido reconocido, de un tipo después de la Primera Guerra Mundial que llega allí prácticamente muerto y luego se baña en Lourdes y vive otros 40 años. Cuando un sacerdote anglicano, que cuando le ve yendo a Lourdes en tren, le dice, mire, usted no vaya, pues no va a llegar, entonces ¿dónde quiere que le enterremos? Y la persona había perdido, ya te digo, gran parte de su cerebro en la Primera Guerra Mundial. Entonces el hombre insiste en que va a Lourdes, termina desfallecido y hay fotos de él, ya te digo, 40 años después. Tanto es así que ese sacerdote luego se convierte al catolicismo. Es decir, el sacerdote y otra señora que iba con él, que estaban de viaje por Francia, sabiendo lo que le había pasado. Estoy hablando, este tipo era británico, no era inglés, pero no estoy seguro si era galés o escocés o irlandés, y entonces lo saben y se convierten. Entonces, tú no tienes que creer que eso es verdad, ¿vale?, para ser católico. Ahora, a mí me gustaría saber por qué no, si eso pasa. Entonces, la sábana santa, pues la sábana santa es un lienzo que tiene una imagen que no sabemos cómo está formada. Bueno, ahora sí, parece que ha sido por una radiación, de una descomposición de átomos que ha producido una radiación y ha hecho una mancha, si quieres, en la imagen, porque eso que no es direccional, es decir, no ha estado pintada. Sabemos que no hay pigmentos, sabemos que no se puede prácticamente reproducir, sabemos que la mancha dentro de los tejidos es 2 micras, es decir, un infinitésimo prácticamente, y que no sabemos cómo eso no se podría hoy reproducir. ¿Vale? ¿Es como una fotografía o un Es como una fotografía, de hecho, es el negativo de una fotografía, como se veneraba siempre la sábana santa y la primera vez que se da uno cuenta de que es Jesucristo es un tipo hace una foto, estoy hablando de cuando la foto se ponía en trípode, bueno, ahora se pone en trípode también, pero vamos, tú me entiendes, y entonces la revela, y cuando la está revelando se da cuenta que el negativo es una imagen en positivo de un ser humano. Entonces dice, bueno, no, y es la primera vez que sale. Después, desde entonces, ha habido un montón de estudios. El proyecto STURP, que lo miran, de 60 tipos vienen de Estados Unidos, de la NASA, de determinadas universidades, a investigar la sábana santa y descubren que esa imagen además es tridimensional. Con lo cual, no es solo que la imagen sea un negativo fotográfico, sino que es tridimensional, es decir, que se ve hasta dónde llegaba la nariz, hasta dónde llegaban los ojos, y la imagen concuerda con eso que le pasó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene heridas como si hubiera sido crucificado, en los pies, en las manos, porque tiene heridas en la cabeza de donde ha salido sangre. La sangre se conserva en el lienzo, la sangre es de tipo AB,
porque tiene heridas en el torso y en el pecho, como si le hubieran dado con un flagellum romano, de hecho coincide con un flagellum romano, porque tiene un hombro más caído porque coincide como si hubiera llevado el travesaño, el stipes, y de pronto, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que esto sea de otra persona que no de Jesucristo? Pues también lo calculo en el libro. Ha habido unos estudios del año 2024, creo que es, hay unos estudiosos italianos que ponen las 100 características y lo pasan por un software y vamos a ver cuáles son las posibilidades de que esto haya sido cualquier otro individuo. Bueno, pues es una entre 10 elevado a menos 58. Básicamente, de hecho, creo recordar que lo que dice es, tienes más posibilidades de que te toque 52 veces la ruleta, el mismo número, o sea, tú pones el último número, el 17, 52 veces el 17, que eso sea otra persona que Jesucristo. ¿Es posible? Sí. Oye, si tú quieres jugarte a la ruleta y decir, no, de verdad que me toca 52 veces seguidas, bueno, pues tiene menos posibilidades que no sea Jesús a que te toque 52 veces. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones? La respuesta a eso, Víctor, es, prefiero no, es que no te contesta, es que no existe. Y la respuesta que me he dado cuenta con los milagros eucarísticos y con la sábana santa es siempre, es que no me lo cuentes, porque me estás interpelando de una forma que es que no puedo contestar. Y como la respuesta que sería razonable no la quiero tener, que es, ese es Jesucristo y en verdad resucitó, porque lo que tenemos es, lo que yo creo, lo que creen los sindonólogos, por llamarlos así, es que esa es la fotografía de cuando Jesús estaba resucitando. Justo ese flash. ¿Por qué? Porque no hay arrastre de sangre. Es decir, si el individuo, tú piénsalo, si este es el individuo, la sábana santa la coge por arriba y por debajo, ¿vale? Entonces se le envuelve por aquí y se le envuelve por allí, ¿vale? Si al individuo lo saco, habría marchas de arrastre de sangre, pero no las hay. Es decir, el individuo tuvo que desaparecer. Y lo que pasa es que la sábana cayó y entonces hay una científica norteamericana que ha descubierto que efectivamente si hubiera habido una destrucción de los átomos en ese momento, hubiera habido una radiación de 70 grados y hubiera producido ese tipo de quemaduras, que no es una quemadura, pero hubiera producido ese tipo de marca. Y luego la sábana hubiera caído y se hubiera quedado exactamente como la encontraron. Pero insisto, si hubiera sido un individuo que estaba muerto, como claramente al arrancarlo evidente, se hubiera... ¿no? Y no hay. Lo que tenemos es marcas de sangre en donde estaba la corona de espinas, marcas de sangre donde estaban los clavos, marcas de sangre donde le habían dado. Y la imagen coincide con todo aquello que tenemos de Jesucristo. Ya te digo, la respuesta, y además, como es algo que se venera en el catolicismo, muchas veces los hermanos protestantes sencillamente también lo ignoran. Y no entiendo por qué. Es decir, oiga, que el hecho de que esté en Milán y que esté en la Catedral de Milán, de Turín, no significa que ustedes no crean que eso no es más que una demostración, porque ellos creen, igual que nosotros, en la resurrección de nuestro Señor. Y sin embargo, tienden a ignorarlo simplemente porque pertenece a la Iglesia Católica, pero es una reliquia que nos ha acompañado desde el siglo I, porque además luego es el hecho arqueológico más observado y más estudiado de toda la historia. Se ha mirado el polen que había, porque ahí, claro, la sábana es en teoría, ahora está en Turín, pero en teoría estaba en Jerusalén, pasó a Constantinopla, de Constantinopla a Francia y de Francia pasó a Turín. Y han encontrado polenes de cada uno de esos sitios. Polenes que han desaparecido ya, Víctor. Polenes que ya no existen. Es decir, que sabíamos que existían y ya no existen. Eso lo han hecho hasta antes de ayer. Es decir, hay una estudiosa española que ha comprobado aquello que también un palinólogo muy famoso estudió en los años 1970. Entonces, luego está el tema de lo que dijo la revista Nature y la prueba del carbono 14, que lo desacredito yo, pero no lo desacredito yo. En el año 2019, después de 3 décadas de pedirles los resultados,
finalmente el Museo Británico dio los resultados de aquello que pasó en 1988. Y ahora se sabe que aquellos estudios que hicieron y que lo anunciaron diciendo, no, esto es un paño de la Edad Media, sabemos que esos estudios estaban conchavados. No lo digo yo, es decir, han llevado 3 décadas intentando ocultarlo y de hecho, gracias a una ley británica que dice, oiga, usted no puede guardar eso, lo han intentado guardar y ahora sabemos que de los 3 laboratorios que en teoría habían hecho las pruebas, los 3 se cruzaron los datos, en teoría tenían que haber sacado las piezas de distintos sitios, no las sacaron de distintos sitios, lo cogieron solo de un sitio. En fin, una confabulación. No, digamos que sloppy, como llaman los americanos, es decir, eran chapuzas. Chapuza. Entonces hicieron una chapuza y entonces dijeron, nos ha salido una chapuza, vamos a ocultar la chapuza. No, yo no creo que estuvieran intentando desacreditar la Semana Santa, sino que simplemente se dieron cuenta de que, esto no sale como debería salir, oye, ¿a ti cómo te sale? Y cuando estaba prohibido que hablaran entre ellos, oye, pues a mí, toma los datos, oye, pues vamos a cambiarlos, pero literal, vamos a cambiarlos porque nos salen tan discrepantes que son imposibles de cuadrar. Bueno, pues tú lo cambias 10 para la izquierda y yo 10 para la derecha y nos encontramos en el medio. Y eso es lo que pasó. Y ahora lo sabemos. Y eso ha hecho mucho daño porque ha hecho mucha gente que dice, bueno, es que es una reliquia de la Edad Media. Incluso personas religiosas piensan que la Semana Santa es una reliquia. Pues no, señores, no es de la Edad Media, es del siglo I. Está, ya te digo, los últimos test, los pongo en el libro, hasta el año 2024, donde se demuestra necesariamente que ustedes pueden creer que no es Jesucristo, porque como tú dices, no es de fe creer, pero es, ¿sabes? La alternativa, a mí me gustaría que alguien me diga, bueno, y si no Jesucristo, ¿quién? Ya. Porque ¿a quién le crucificaron con clavos? ¿A quién le crucificaron en el siglo I? ¿A quién le crucificaron con corona? La única persona que sabemos que le pusieron una corona de espinas, eso es. ¿Por qué lo sabemos? Por los evangelios. Entonces la siguiente pregunta, bueno, ya, pero eso lo han podido... No, mire, ya hemos dicho al principio de esta entrevista que los evangelios que usted está leyendo, sabemos con completa seguridad que es aquello que escribieron en el siglo I. Y entonces cuando escriben, le pusieron una corona de espinas, es que lo escriben para todas aquellas personas que en Jerusalén lo vieron. Vuelvo a decir lo mismo. Yo puedo decir, dentro de 50, alguien podrá decir que esta entrevista está en Roma, pero no lo puede decir mientras estemos vivos. Bueno, pues eso se escribió mientras los que lo vieron estaban vivos. Y dijeron, sí, le subieron en un madero. Que, por cierto, es lo que predice Isaías. Vuelvo a una de mis pruebas favoritas. Los profetas hablan de aquello que le pasó a Jesús. Y en Isaías 7, él dice que nacerá una virgen, pero después en Isaías, cuando habla del Mesías y de la pasión del Mesías, describe perfectamente lo que le pasa a Jesucristo. Y le dice, y le colgarán de un madero, porque, claro, es que en el año 750 antes de Jesucristo, la crucifixión no existía en el pueblo judío. Entonces, él no entendía, ¿sabes? Lo que vio, claro, no lo entendía. Eso es increíble. Chicos, no lo sé, pero estaba colgado en un madero. Y eso es lo que describe Isaías de cuando habla del Mesías. Y eso pasa 750 años después. Y entonces alguien, el escéptico, dirá, buscando la trinchera, ya, pero eso lo han acomodado para... No, mire, tenemos Isaías entero, fíjate qué mala suerte. El Isaías entero está del siglo IV. Encontrado, creo que en el Qumran, encontrado todo Isaías entero. Del siglo IV antes de Jesucristo. Importante. Entonces, 4 siglos antes de Jesucristo hay una copia de aquello que dijo Isaías 4 siglos antes y que se cumple en una persona que sepamos, la única persona, que es Jesucristo. Y como además Malaquías dijo que aquello tenía que pasar antes de la destrucción del templo, que es en el año 70, ya sabemos que no va a pasar después. Con lo cual hay solo una persona antes del año 70 donde se cumplan todas esas profecías. Y esa persona es, mira tú qué casualidad, el que dice, yo soy Dios, yo soy el Mesías. Entonces, bueno, pues... ¿De dónde cae la lógica, ¿no? Y la estadística aquí? Muchas gracias. Ha sido clarísimo. Además, es que el tema de la Sábana Santa, yo es que no conocía prácticamente nada. Hemos recibido formación católica y tal, pero el tema de la Sábana Santa, pues...